Distribución normal. La distribución normal la introdujo de Moivre en 1733 y la desarrolló completamente Gauss en 1810. Está definida por dos parámetros, la media y la desviación típica, y se representa como una n mu sigma. La función de densidad de una normal es esa función, y su representación gráfica viene dada por lo que se conoce como campana de Gauss. Su función de distribución, como siempre, es la probabilidad de que x sea menor o igual que un cierto valor x, y en la campana de Gauss representa todos los valores que están a la izquierda o por debajo de x minúscula. Esa función de distribución se calcula como una integral. Pero por desgracia, esa integral no tiene primitiva inmediata, así que los valores de f de x se calculan mediante métodos numéricos y están representados en esta tabla. A partir de ahora, cuando la variable se distribuya con una normal mu sigma, la llamaremos x. Y si la media es 0 y la desviación típica es 1, la representación de la normal 0,1 será con una z. Buscar probabilidades en esta tabla es bastante sencillo. Vamos a probar con estos tres ejemplos. En primer lugar, z menor o igual que 1,25. Localizamos la fila del 1,2, que es esa de ahí. Localizamos la columna del tercer decimal, 0,05. Y donde se cruzan las dos bandas es la probabilidad que estábamos buscando. Para z menor o igual que 0,68, buscamos la fila del 0,6, localizamos la columna del tercer decimal, que es el 8, y donde se cruzan esas dos bandas es la probabilidad que estamos buscando. Por último, la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,99, localizamos los dos primeros decimales, localizamos la columna del tercer decimal, y donde se cruzan es la probabilidad que estábamos buscando. Pero ¿qué pasa cuando las probabilidades nos las piden hacia la derecha? Es decir, la tabla solo da probabilidades hacia la izquierda. Si lo que yo quiero es una probabilidad hacia la derecha, o sea que z sea más grande que z, pues tenemos que recurrir a un poquito de aritmética, porque toda el área encerrada bajo la campana de Gauss es 1, y la parte de la izquierda que voy a pintar de rojo es lo que nos da la tabla. Por lo tanto, la parte morada, que es la que busco, es 1 menos lo que nos da la tabla. O sea, la probabilidad de que z sea más grande que z minúscula es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que z. Por ejemplo, volvemos a la tabla. Vamos a calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,73, o sea, esa de ahí. Bien, hacia la izquierda, la parte roja es la probabilidad de que z sea menor que 0,73. La localizamos en la tabla, 0,7, el 3, y esa probabilidad es la probabilidad de que sea menor que 0,73. Ahora solo hay que sustituir y la tenemos. ¿Y qué pasa si la z que nos piden es un valor negativo, es decir, que está a la izquierda de la media? Bueno, pues la tabla solo da probabilidades para valores de z positivos. Así que si necesitamos un valor negativo, es decir, de la media hacia la izquierda, hay que considerar que la campana de Gauss es simétrica, es decir, estas dos áreas son iguales. La probabilidad de que z sea menor o igual que menos z es la misma que la probabilidad de que z sea mayor o igual que z. Y esta ya sabemos calcularla. Así que si z es negativo, cambiamos el sentido de la desigualdad y cambiamos el signo y aplicamos lo que hemos aprendido antes. Por ejemplo, vamos a calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,22. Claro, menos 1,22 está a la izquierda, pero menos 1,22 deja a su izquierda la misma área que deja 1,22 a su derecha. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea más grande que 1,22 es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,22. Localicemos en la tabla el 1,2, el tercer decimal, y esa probabilidad es la probabilidad de que z sea menor que 1,22. Restamos y esa es la probabilidad que buscábamos. ¿Y qué pasa si lo que nos piden es una franja? Es decir, ¿cómo calculamos la probabilidad de que z esté entre dos valores? O sea, esa franja de ahí. Bueno, pues por un lado tomamos el mayor de los z, en este caso z sub 2.
La tabla nos da esa área morada que hemos dibujado ahí. Ahora buscamos lo que nos da la tabla para z sub 1, que es esa área roja. Bien, pues la probabilidad que estamos buscando, la probabilidad de la franja, es la diferencia entre esas dos áreas. Por lo tanto, la probabilidad de una franja es la diferencia entre la mayor menos la menor. Por ejemplo, vamos a calcular el área comprendida entre 0,57 y 1,22, o sea, esa franja. Pues primero calculamos la probabilidad de que z sea menor que 1,22, que es el mayor, la localizamos en la tabla y es 0,8888. Ahora localizamos la menor, es decir, el área a la izquierda de 0,57. 0,5, tercer decimal, esa de ahí, 0,7157. Y las restamos. 0,888 menos 0,7157, 0,1731. Pero todo esto está bien si tenemos una normal 0,1. Si la media no es 0 o la desviación no es 1, tenemos una distribución normal mu sigma. Y hay que transformarla en una normal 0,1 para poder usar la tabla. Y utilizaremos el siguiente teorema. Si x se distribuye con una normal mu sigma, entonces z, que es x menos su media partido por su desviación, se distribuye con una normal 0,1. Así que la probabilidad de que x sea menor o igual que x, siendo x una normal mu sigma, coincide con la probabilidad de que z sea menor que x menos su media partido por sigma, porque z es una normal 0,1. Por ejemplo, supongamos que tenemos una distribución normal 25,3, es decir, la media es 25 y la desviación es 3. Y queremos calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 27,4. Pues tipificamos la variable, aplicando el teorema de antes, y ahora la probabilidad de que x sea menor o igual que 27,4, aplicamos la tipificación en la x y en el 27,4. La parte de la izquierda es z y la parte de la derecha da 2/3. Por tanto, hay que buscar la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,66. Buscamos en la tabla y nos da 0,7454.